noches, soy Sara y soy del curso cuarto A, soy del Colegio UNICAP, Colegio Virtual y soy de Bogotá. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante del pensamiento bioético de la sección Propongo, sobre los seres vivos. Como acá tengo una maqueta, aquí tenemos a muchos seres vivos como las plantas, los árboles, los animalitos, todo esto que hay aquí son seres vivos. Y es la casita de estos seres vivos. Así como yo tengo mi casita, que mi casita es mi apartamento, esta es la casita de ellos. Y esa casita es un ecosistema. El ecosistema es un conjunto de seres vivos que interactúan entre sí en una determinada área. Aquí todos están en una determinada área. Como yo, en mi casita, que yo estoy en una determinada área. Todos estos seres vivos se alimentan, de una forma, de diferente forma. Al hablar de nutrición, los seres vivos se dividen en dos partes, autótrofos y heterótrofos. Auto significa por sí mismo y trofos, alimentación. O sea, autótrofos son aquellos que producen su propio alimento, como las plantas, como ellos, que es la fotosíntesis. Por cierto, ¿quieren saber qué es la fotosíntesis? Acá tenemos un ejemplo de la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso donde las plantas fabrican su propio alimento. Los elementos de la fotosíntesis son la luz del sol, el dióxido de carbono que se obtiene del aire o del agua y la clorofila. Por cierto, la clorofila es la que les da el color verde a las plantas. Pero estas plantas no son reales, pero en la vida real la clorofila son las que le da el color verde a las plantas. ¿Y cómo se realiza la fotosíntesis? Las hojas, a través de unos poros llamados estomas, absorben el dióxido de carbono que contiene el aire a su alrededor. Y todo este contenido de agua y sales minerales y dióxido de carbono se llama savia bruta. Heterótrofos. Hetero significa diferente y trofos, alimentación. Los heterótrofos son los que no producen su propio alimento, como la gallina, el lobo, el león o el águila. Ellos no producen su propio alimento, se deben alimentar de otros animales o plantas. Y como también llamamos a las plantas organismos productores. Las hojas todas tienen cloro. Las hojas todas tienen clorofila. Los ingredientes para hacer la fotosíntesis y cuando recibe la luz del sol, comienza el proceso transformado, la savia bruta, o sea, el alimento de las plantas, en savia elaborada, circulando por toda la planta, o sea, desde la raíz, que está metida en el suelo, no está por fuera, y se va y absorbe
y cuando recibe la luz del sol comienza el proceso transformando la savia bruta en savia elaborada, circulando por toda la planta y la acumulan en sus raíces o en sus frutos, como la zanahoria que la acumula en sus raíces o como la pera que la acumula en sus frutos. Las plantas son muy importantes porque dan vida, oxígeno y alimento. Vida porque, primero, sin ellas no podríamos vivir. El oxígeno es porque, como todos hemos visto que nos dicen que los arbolitos, las plantas, todas las plantas son las que nos dan el oxígeno para poder respirar, ya que sin ellas no podríamos respirar y estaríamos... Y también nos dan el alimento. Así como esta gallinita consiguió su maíz de las plantas o los organismos productores. Como los herbívoros comen plantas, como la vaca, ella come pasto. El caballo, la oveja, la cabra, todos esos son herbívoros. Las plantas son fundamentales para la cadena trófica, nos sirven para que podamos respirar y nosotros convertimos el oxígeno en dióxido de carbono. Pero las plantas es al revés, lo hacen al revés, o sea, el dióxido de carbono lo convierten en oxígeno en el luz de día, o sea, lo hacen en el día. Pero en la noche, como no hay luz en la noche, ellas respiran igual que los humanos, que respiran el oxígeno y tiran el dióxido de carbono. O sea que sería en el día, como tienen la fotosíntesis, respiran del dióxido de carbono y tiran el oxígeno, pero por las noches, como no hay luz para poder hacer la fotosíntesis, respiran como los humanos. Y algo muy importante, cuando las plantas absorben gases sucios, los convierten en oxígeno. Todas las planticas convierten esos gases, como el humo que tiran los camiones o los carros que contaminan, ellas los absorben y lo convierten en oxígeno para que podamos respirar. Limpian la naturaleza. Si la naturaleza está la atmósfera, si la atmósfera está contaminada, la naturaleza está contaminada, las planticas la limpian y por eso debemos cuidar nuestro planeta. Las cadenas alimenticias son el proceso por el cual las sustancias nutritivas que contienen energía son transferidas de un órgano a otro. Pero el ser humano se encuentra... Nosotros hacemos parte de los omnívoros, ya que los omnívoros comen vegetales, comen de todo. Nosotros comemos un delicioso pollito, con su arrocito, su platanito y su ensalada con su lechuga y su tomatito. Es muy rico, por eso somos herbívoros. Pero, ¿qué pasaría si uno de los niveles tróficos desaparecería? Si uno de los niveles de la pirámide trófica desapareciera, conllevaría grandes consecuencias. Como esta gallinita, si desapareciera, por ejemplo, los productores que son las plantas, no podrían comer. Y por ejemplo, si existieran muchos lobos y muchas ratas y ellos comieran solo una especie, pues habría un desequilibrio.
y conllevaría grandes consecuencias para el resto de los seres que conviven en este ecosistema. Los seres vivos desaparecerían, o sea, estos animalitos, las plantas, desaparecerían al quedarse sin alimento, pues se alteraría el equilibrio en las cadenas tróficas. Aquí tengo una cadena trófica sobre los productores, que son las plantas, los consumidores primarios, que es como por ejemplo una gallina, los consumidores los consumidores primarios, que es la gallina que se come el maíz, los consumidores secundarios, que es el lobo que se come a la gallina, los consumidores terciarios, que es el león que se come al lobo, y los consumidores cuaternarios, o sea, el águila que se come al león. Los hongos son descomponedores, igual que las bacterias. Llegan al suelo y son nutrientes para poder generar vida. Para poder generar vida. Cuando vemos que las hojitas de los árboles se caen y están secas, como este arbolito, que se le caen las hojas, eso se convierten en descomponedores y forman como una capita vegetal. Yo estaba un día en Tibirita, Cundinamarca, y yo veía que se caían las hojas de los árboles y formaban una capa vegetal. Eso sirve como para las matas, para plantar, y las pone muy bonitas. Hemos aprendido mucho, aprendimos sobre la fotosíntesis, la cadena trófica. Yo también aprendí mucho. Espero que les haya gustado mucho y no olviden cuidar el planeta, porque el planeta es lo único que tenemos y si no lo cuidamos pues desaparecemos. Así que cuídenlo. Gracias por verme. Soy Zoe Arias. Chao.